Hola gente de YouTube. En este video, y el único que haré, hablaremos sobre el tema construyendo mi melodía. No hay nadie al otro lado porque quiero proteger mi privacidad. Para dar a conocer más de este tema, hablaremos sobre el sonido y sus características. Y se preguntarán, ¿para qué son esas botellas? Los sabrán más adelante, ya que daré un pequeño ejemplo. Para iniciar, ¿qué es el sonido? En el mundo en que vivimos estamos rodeados de sonido. Podemos oír el canto de las aves, el sonido de un piano o la voz de una persona al hablar, como también el ruido molesto del tráfico automotor. El sonido es un fenómeno físico percibido por el oído. Si escuchamos un sonido, pensamos que debe haber algo que lo produce. Si oímos el sonido de una campana, sabemos que viene de un golpe que se le ha dado. Al acercar nuestra mano y tocar la campana con suavidad, podemos sentir cómo la masa metálica está vibrando. Pero si apoyamos con fuerza la mano e impedimos que vibre, el sonido se apaga. Si tocamos nuestra garganta al hablar, con fuerza, también nos daremos cuenta de que esta vibra. O para hacer sonar la cuerda de una guitarra, debemos hacerla vibrar. Aquí les va otra pregunta. ¿Cuáles son sus características? Las características del sonido son la intensidad, el tono y el timbre, pero más adelante daremos sus conceptos o los iremos desmenuzando. ¿Cómo se produce? Siempre que escuchamos un sonido debe existir algo que lo produce o una fuente que lo genera. Y encontrar esta fuente es relativamente fácil. Si escuchamos el sonido de un timbre, sabremos que proviene de una fuente como lo es un interruptor o campana. Ese sonido es el resultado de golpe que hace vibrar la masa metálica, lo cual podemos comprobar si acercamos un dedo con suavidad. Sentimos un cosquilleo, que indica una rápida vibración. De esta manera, el sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo, que al vibrar genera ondas que se propagan a través de un medio elástico, en este caso el aire. Siempre en cada producción de sonido hay energía que es transportada, pero debe quedar claro que no se genera movimiento de alguna materia. Y así es como podemos deducir que el sonido es producido por un movimiento vibratorio. La siguiente pregunta: ¿qué es la propagación? Aquí les va un ejemplo. Si lanzas una piedra o cualquier objeto al agua, podrás ver que oscila en el lugar de caída, sin salir de él. A este movimiento producido se le llama onda, y son producidas gracias a la oscilación, las cuales transmiten partículas, pero no hay desplazamiento de masas. El movimiento se propaga hasta puntos alejados por medio de ondas circulares. Esto es lo que permite que muchas veces escuchemos sonidos hasta largas distancias. Pero para transmitirse, el sonido necesita siempre de un medio, como ya lo habíamos mencionado, el elástico, que es el aire, un medio sólido, un medio líquido o un medio gaseoso. Y aquí les va un ¿sabías qué? Para todos los que nos preguntábamos ¿qué pasa con los sonidos que se producen en el espacio? ¿Sabías que
El sonido en el vacío no puede producirse, puesto que no existen moléculas que puedan transmitir la vibración hasta nuestros oídos. Un ejemplo es el espacio. No hay un medio adecuado para que se transmita las vibraciones o el sonido. Esto significa que en el vacío las ondas no se propagan. Siguiendo con los conceptos, daremos a conocer qué es la velocidad de propagación. Anteriormente vimos que es la propagación, pero también hay velocidad. ¿Qué es? La velocidad de propagación varía dependiendo del medio y las condiciones, haciendo que unas ondas sean más grandes que otras. En los sólidos, donde las distancias entre las partículas es fija, la velocidad permanece prácticamente constante. En los líquidos y los gases, la velocidad aumenta con la temperatura porque las partículas de los gases se mueven con más velocidad. Como ya había mencionado antes, íbamos a ir desmenuzando las características del sonido, como la intensidad, el tono y el timbre. ¿Qué es intensidad? Permite diferenciar los sonidos como fuertes o débiles. La intensidad depende de la amplitud de onda. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. ¿Qué es tono? Permite diferenciar los sonidos agudos y graves. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. ¿Qué es timbre? Pueden ser dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por diferentes instrumentos o voces. Depende de la forma de la onda, ya que los materiales de los que están hechos los cuerpos vibran de diferente modo. Cada persona tiene un timbre de voz diferente. Y esta pregunta muy particular. Las ondas sonoras penetran al oído a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, que es una membrana delgadísima, en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio o mediante la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, y a través de la ventana oval, hasta el líquido del oído interno. A su vez, esta vibración estimula las terminaciones nerviosas que envían al cerebro los impulsos eléctricos que permiten reconocer sonidos. Ahora veremos unos aspectos muy importantes, como la reflexión y absorción. Un ejemplo, cuando cantamos en el baño podemos notar que nuestra voz es más sonora y potente. Esto se debe a que las ondas sonoras se reflejan en las paredes duras del cuarto de baño, es decir, el sonido rebota tal como una pelota en la pared. El eco es la repetición de un sonido causada por su reflexión y dependerá de la distancia desde el lugar de... El eco es la repetición de un sonido causada por su reflexión y dependerá de la distancia desde el lugar de origen del sonido y la superficie en que se reflejará. El sonar de los submarinos se basa en la reflexión de sonidos propagados en el agua. Pero los sonidos no siempre se reflejan. Las superficies blandas absorben las ondas sonoras. Si el sonido choca sobre una superficie blanda como una almohada, resultan absorbidos y no rebotan. Por ejemplo, en una casa, la alfombra, los sillones, las cortinas, etc., absorben la energía sonora e impiden que el sonido se refleje. La propiedad de ciertas sustancias y materiales a prueba de sonido es aprovechada en algunos recintos.
como teatros, cines, para mejorar la acústica, es decir, la forma en que el sonido se refleja en su interior, en los espacios cerrados, como las salas. El sonido, una vez generado, se refleja sucesivas veces en las paredes, dando lugar a una prolongación por algunos instantes del sonido original. Este fenómeno se denomina reverberación y empeora las condiciones acústicas de una sala, puesto que hace que los sonidos anteriores se entremezclen con los posteriores. Su eliminación se logra recubriendo las paredes de materiales como corcho o moqueta, que absorben las ondas sonoras e impiden su reflexión. Estas son las fuentes en las que busqué alguna de mi información. Para dar un ejemplo más claro, puse 7 botellas y coloqué agua dentro de ellas. Como observan, va en forma descendente. Y le puse los sonidos según yo oí, como do, re, mi, fa, sol, la, si. Este es un ejemplo muy claro del sonido y su propagación, ya que si notaron, el do, como es grave, sus ondas llegan más lejos. Puede vibrar. Bueno, yo sí lo veo, pero tal vez ustedes no. Que el agua se mueve. Sus vibraciones alcanzan todas las botellas. Pero un sonido más agudo, como es el si, casi no alcanza a tener mucha vibración. Este es un ejemplo claro de intensidad que mencionamos anteriormente, que permite diferenciar los sonidos fuertes o débiles. Y la intensidad depende de la amplitud de onda. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. Eso lo podemos notar con el do. Y el tono diferencia a los sonidos agudos y graves. Está relacionado con la frecuencia de onda. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. Lo podemos notar con el si. Pero también, si soplamos dentro de ellas, su sonido va ascendiendo